Hola chicos, ¿disfrutan de un lindo campamento? Veo que comen unos ricos marshmallows tostados, bebé Matt. ¡Cuidado! Tienes malvadisco en la cara. Es bastante pegajoso. Oh, no, bebé Matt. No te limpies la cara con servilletas de papel. Vas a esparcir más el marshmallow. Oh, esto se está poniendo complicado. Será mejor que vayas al autolavado de Tom y te limpies, bebé Matt. Adivina a quién le encantan los malvaviscos, Tom. Ve adentro, bebé Matt. Tom se encargará de limpiarte. Hola, bebé Tom. ¿Estás aquí para saludar a bebé Matt mientras tu papá lo lava? Bebé Tom, eres un tontito. ¿Por qué no esperas hasta que bebé Matt esté limpio y luego podrás compartir con él tus marshmallows? ¿Cuál es el primer paso, Tom? Por supuesto, usar la ducha para rociar a bebé Matt con agua para que pueda eliminar la suciedad superior y suavice el resto. ¡Ay! Ahora estás todo mojado, bebé Matt. ¿Con qué sigues, Tom? ¿Un poco de jabón para tratar de suavizar el malvavisco? ¡Buena idea! El marshmallow es muy pegajoso. ¿Cómo vas a terminar el resto de este lío, Tom? ¿Mantequilla? ¿Es esa mantequilla, Tom? Eso es verdad. Cuando horneas con malvaviscos, si te pones tus manos en mantequilla, no será pegajoso. Entonces la mantequilla realmente es muy buena idea, Tom. Muy bien. Hora del enjuague. Parece que todo se ha ido, bebé Matt. ¿Con qué sigues, Tom? Ahí vas, bebé Matt. Ya estás listo. No te olvides de parar por tus golosinas cuando salgas. ¿Qué caramelo vas a sacar, bebé Matt? Galletas de arroz con Crispies. Realmente amas tus malvaviscos. Mejor ten cuidado de comer esto. Gracias por tu arduo trabajo, Tom. Adiós a todos. Hasta la próxima. Hola, Carlo.
¿Estás haciendo algo de pizza? Parece que tienes mucha pasta pegajosa sobre ti. ¿Por qué no vas al autolavado de Tom y te limpias? Parece que tus ruedas están atoradas. Tom tendrá que remolcarte. Hola, muchachos. Carlo tiene un pequeño desastre. ¿Pueden llevarlo al autolavado, Tom? Muy bien. Oye, Carlo, Tom te va a remolcar. ¿No te habías dado cuenta de lo pesado que es Carlo? Tienes razón, Tom. La masa debió haberse horneado un poco más al sol. Muy bien. ¿Qué es primero? Tom, ¿estás bien? ¿Quieres restregar la masa? Tom y bebé Tom te van a restregar la masa. ¿Está bien, Carlo? Con cuidado, muchachos. La masa puede llegar a todos lados. Miren, se los dije. ¿Quieren salir y tomar sol? Pero necesitan limpiar a Carlo. Ah, todo es parte del plan, ¿eh? Está bien. ¿Cuál es el plan, Tom? Yo no... ¿Vas a tomar una siesta? Si tú lo dices. ¿Funcionó? ¿Qué funcionó? ¿La masa se ha puesto dura al sol? ¡Qué gran plan! Regresemos a la sala de lavado y terminemos el trabajo. Tienes razón, Tom. Quedan algunas masitas. ¿Crees que puedes eliminarlas en la casa de baño? El baño debería quitar la masa, Carlo. Muchachos, ¿ya terminaron? ¿Se van a quedar y relajarse un poco más? Excelente. Que estén bien. Hasta luego a todos. Hola, Frank. Tú y Matt parece que tienen prisa. ¿A dónde van a ir? ¿Tienen que apagar un incendio? ¿Qué sucede, Frank? ¡Oh, no! El camino está cerrado. ¡Con cuidado!
Oh, no, Frank, estás cubierto de cemento. Matt dice que irá y apagará el fuego él mismo. Tienes que limpiarte antes de que el cemento se seque. Creo que deberías ir a ver a Tom, Frank. Él te limpiará. Hola, Tom. Hey, bebé Tom. Siento interrumpir la diversión, pero Frank, el camión de bomberos, está en camino a verlos. Él necesita su ayuda. Frank conducía muy rápido en AutoCity. Cuando pasó sobre el cemento mojado, quedó todo cubierto de cemento. Él necesita limpiarse. Aquí está él. ¿Qué hacemos primero, Tom? ¿Vas a necesitar un spray de vinagre para eliminar el cemento? Muy inteligente, Tom. El cemento ha comenzado a desprenderse. ¿Con qué sigues, Tom? ¿Con el tobogán de agua? Eso lavará el resto de cemento en él. Y parece que todo el cemento se ha desprendido. Ahora a secarte, Frank. Te ves genial, Frank. Tom ha hecho un gran trabajo. Ya estás todo limpio, Frank. Mira, Matt vino a verte y poder volver a trabajar para mantener a salvo AutoCity. Recuerda, Frank, que no debes ir demasiado rápido ahora. No conduzcas por el concreto mojado. Adiós, amigos. Buen trabajo, Tom y bebé Tom. Hasta la próxima. Hola, Billy. ¿Estás sacando los ladrillos de la casa en demolición? Eso es genial. Billy, detrás tuyo. Billy, ¿estás bien? Eso es un alivio. Y el edificio también parece intacto. Bueno, nada de qué preocuparse entonces. Oh, no. Billy, ¿estás bien esta vez? Está bien. Vamos entonces al auto lavado de Tom. Estoy seguro de que él puede limpiarte en poco tiempo. Hola, Tom. Buenas flores tienes. No estoy seguro de que Billy las aprecie. Una maceta cayó de una casa y aterrizó en su cabeza. ¿Puedes limpiarlo? Eso es genial, Billy. Sigue a Tom y a bebé Tom al auto lavado. ¿Estás listo, Billy? Muy bien, Tom y bebé Tom. Comencemos. ¿Qué haremos primero?
Es una gran idea. Usemos el chorro de agua para deshacernos de las partes de las flores. Bueno, las partes de las flores se han ido, pero creo que el agua acaba de hacer que el suelo sea más pesado y más pegajoso. Tom, bebé Tom, ¿alguna idea de cómo podemos eliminar eso del suelo? ¿Una pala? ¿Realmente crees que eso podría funcionar? Ok, probémosla. Nada de qué preocuparse, Billy. Ni siquiera rascará la pintura. ¿Ves? Te lo dije. No queda ningún rastro en el suelo. Ahora solo tenemos que enjuagarte y secarte. Y estarás listo para partir. ¡Ahí! Ahora usaremos los ventiladores para secarte y ya estarás preparado para partir. ¡Listo! ¡Hemos terminado! Ahora vamos a la cabina de las golosinas. ¡Gran trabajo, Tom! Y bebé Tom, donde sea que estés. Billy, ahora puedes elegir algo del stand de golosinas. Es una gran idea, Billy. Con esto puedes ver lo que está detrás de ti. Bebé Tom, ¡cuidado! Oh, no, Tom. Tendrás un segundo auto con flores para lavar en un día. Está bien, bebé Tom. Solo ten más cuidado la próxima vez. Y además, ahora sabes que Tom tiene más experiencia con la pala en el lavado de autos. Gracias por tu trabajo hoy, Tom y bebé Tom. Adiós, Billy. Adiós a todos. Nos vemos en la próxima. ¡Hey, Carl! ¡Oh! Parece que has estado ocupado hoy. ¿Te has estado transformando en super... Oh, ups. Lo siento, Carl. Casi te delato. Parece que has estado haciendo un gran trabajo. Pero mira, Carl. Estás sucio y arañado después de tu día. ¡Wow! No tan rápido, Carl. Tenemos que limpiarte y que luzcas lo mejor posible para ir en ayuda de más carros en Auto City. Y solo hay un lugar donde ir. Es el auto lavado de Tom. Hola, Tom. Hola, bebé Tom. ¿Es casi la hora de dormir de bebé Tom? Es una muy buena idea cepillarse los dientes antes de acostarse. Hablando de eso, Carl necesita un poco de ayuda. ¿Crees que lo puedas ayudar? Muy bien, comencemos a limpiarlo. Deberíamos comenzar dándole a Carl un baño de jabón para enjuagar toda esa suciedad y barro de su cara.
Eso es mucho mejor. ¿Y ahora para esos arañazos? Sí, Tom, esa es una gran idea. Algunos de tus nuevos pulidos. Necesitas asegurarte de que el esmalte funcione correctamente. El azul es el color favorito de Carl. Muy bien, vamos a pulir. ¿Eso te hace cosquillas, Carl? Casi terminado, Carl. ¿Hay algo más que debemos hacer, Tom? Por supuesto, una limpieza final para hacerte brillar y dejarte listo para ir a salvar carro... quiero decir, para irte a casa. Bebé Tom, ¿te gustaría presionar el botón de pulido ya que te vas a ir a acostar pronto? Ok, Tom, prepara el botón. ¡Wow, Carl! ¡Te ves increíble! Puede que necesites unas gafas de sol, Carl. Quedaste muy brillante. Creo que es suficiente limpieza por hoy, ¿no crees, Tom? Bueno, es hora de ir a dormirte, bebé Tom. Y la hora de ir a casa de Carl. Gracias por la ayuda, Tom. Nos vemos en la próxima.